Los invito para que entonemos unos himnos, pero antes agradezcamos al Señor lo bueno que Él es. Padre, gracias por ser tan bueno, por ser tan maravilloso, por redimirnos, por poner tu vida, Señor, en medio de la ira de Dios y de nuestros pecados. Pero por tu sangre preciosa, Señor, nos has redimido, Señor, nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir. Y hoy te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Gracias por este tiempo en el cual aprendemos a edificar nuestra vida en Cristo Jesús. Aprendemos, Señor, a conocer tu palabra, tu voluntad para nosotros. Gracias, Señor, por las familias que están conectadas. Recibe toda la honra, la gloria y la alabanza, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a entonar el himno 334. Cuán bueno es Dios, cuán bueno es Dios, cuán bueno es Dios, su amor me dio, es siempre es siempre fiel, es siempre fiel, no me dejará, me cuidará, me cuidará, me cuidará, es mi buen pastor, le serviré, le serviré, le serviré, viviré por él. Muy bien, mis hermanos, y antes de la enseñanza los invito para que interpretemos el himno número 333. ¿Listo? Necesito que me lo ayuden a cantar porque hay una parte que se me va. Ayúdame a cantar. Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante de error. La voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, mío es, mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecado. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy, por la gracia me redimió. Ya por fin su nombre a la gloria voy, desde que me rescató. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecado. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, mío es. Todos mis pecados ya
gloria elevo hoy a mi Rey y buen Salvador. Todos mis talentos a Cristo doy, que me use por su amor. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Amén. Gracias, mis hermanos. Gracias, mi hermanito, por los himnos. Buen día de nuevo para los que se están conectando. Bienvenidos. Tenemos, como siempre, antes de nuestra enseñanza de hoy, unos anuncios. Unos anuncios corticos. Bueno, como siempre, invitándoles a que en un tiempo de comunión bien especial los miércoles a las 7 de la noche podamos estar dándole gracias al Señor, orando también, poniendo en sus manos nuestras peticiones. Los miércoles a las 6 de la tarde. Miércoles 6 de la tarde nos estamos reuniendo. Este miércoles que pasó estuvimos orando específicamente por misiones, por la obra y la Visión 2030, por los misioneros que están en el campo, por los que han venido de otros países acá a servir. Es un buen tiempo, un buen motivo de oración. Oramos por las misiones. Invitados todos los miércoles a las 6 de la tarde y seguimos nuestro estudio de la vida cristiana victoriosa también durante este tiempo. No olvidemos lo que nos dice la palabra de Dios, que cada primer día de la semana debemos poner aparte según nos haya prosperado y que debemos darnos con tristeza ni por necesidad ni por obligación, sino porque amamos a nuestro Dios y con alegría le estamos agradeciendo por su provisión. Entonces allí está en su WhatsApp también la cuenta que estamos manejando de manera temporal para el sustento de la iglesia y para lo que viene, ¿no? Porque vamos a necesitar un lugar más grande. Los sábados seguimos con nuestra reunión de jóvenes a las 4 de la tarde, jóvenes de 12 a 18 años. Pueden ser invitados. 4 de la tarde, muy puntuales, estamos arrancando con esta reunión. Gracias a la vida de mi hermano Jessy y Giovanna también, por este tiempo que se ha tenido de instrucción en la palabra a los jóvenes. Y bueno, el próximo sábado, que es nuestro último sábado de este mes, por solicitud de algunos hermanos que quizás por su horario laboral no les da el tiempo para llegar a las 3 de la tarde. Bueno, vamos a ir ajustando estos tiempos, quizás pueden haber cambios más adelante. Y el próximo sábado vamos a reunirnos no a las 3, sino a las 6 de la tarde. Si el Señor lo permite, vamos a estar reuniéndonos allí por Zoom, por esta plataforma, a las 6 de la tarde. Vamos a estar empezando a hacer un estudio del libro de Nehemías, de cómo este hombre fue utilizado por el Señor y cómo puede ser de gran ayuda para nosotros los varones en todo lo que el Señor nos exige. Próximo sábado, 6 de la tarde. Mayores de 18 años varones. Y bueno, por el grupo y también por la página de Facebook de nuestra iglesia, hemos estado compartiendo y seguimos animando a nuestros hermanos para que se puedan preparar en el Seminario Bautista de Colombia. Debido a la pandemia y demás, pues se han abierto otras posibilidades. Ya no es tan necesario
la sede como tal, sino que pueden estudiar en calidad de estudiantes formales desde su casa, desde la comodidad de su casa. El 27 de julio inicia el curso de síntesis del Antiguo Testamento, que es un bloque. Luego vienen los cursos que son por días. Bueno, este es del martes, que es Evangelismo y Discipulado para la Historia de la Esperanza. También el lunes, ¿cuál está ahí? Ese es el martes. El jueves está autoconfrontación. Recuerden que las clases son lunes, martes, jueves y viernes. Entonces el martes se va a ver Historia de la Esperanza. El jueves, autoconfrontación 2. Autoconfrontación 2. Bueno, los otros los pueden mirar en las páginas allí. También tenemos la invitación para el 17 de agosto, es decir, en un mes más o menos. 17 de agosto es la reunión anual de iglesias para el año 2020. Debido a la situación, pues no se va a realizar en Tenjo, sino que toda la reunión, desde el 17 hasta el 21, se va a realizar a través de Zoom. El tema de este año es extendiéndonos a la meta. Extendiéndonos a la meta, ahí está el aviso de los pastores invitados a predicar. Esto es una invitación cada año de la Federación Bautista de Iglesias en Colombia. 17 de agosto, para que cada uno de nosotros podamos separar ese tiempo, es en las horas de la tarde a partir de las 2:30. Es la conferencia principal, lunes 17 de agosto. Gracias, mi hermano. Entonces no olvidemos, el miércoles hay reunión de oración, el sábado a las 4 jóvenes y a las 6 varones. A las 6 varones. Bueno, mis hermanos. Vamos entonces a continuar con nuestro estudio del Evangelio o de los Evangelios. Estamos considerando el texto de Mateo, capítulo 2. Bueno, hoy no tengo presentación para este estudio, pero podemos ir a la palabra de Dios, a Mateo, capítulo 2. Y déjenme contarles una historia que encontré acerca de un escultor famoso del siglo XVIII. Un hombre llamado Albert Thorwaldsen. Era un escultor. Quizás algunas de las obras de él ya las hemos visto, pero de pronto no lo identificamos por el nombre. Y una de sus esculturas famosas es acerca de Cristo. Son increíbles estas esculturas de este hombre, son muy bien logradas en un solo bloque, de mármol sobre todo. Y cuando este hombre, Albert, esculpió la estatua de Cristo y la puso en exhibición, pues antes de que todo el mundo la viera, invitó a un amigo para que la viera. Y este hombre de origen danés había recreado en su escultura un Cristo con los brazos abiertos, pero con su cabeza inclinada, por lo cual no se le veía el rostro. Cuando el amigo la vio, le dijo: oye, Albert, pero no puedo ver su rostro. A lo que el escultor le respondió: bueno, esto es una escultura. Si de verdad quieres ver el rostro de Cristo, debes arrodillarte. Debes arrodillarte. Porque solamente cuando los siervos de Dios se humillan para adorarle, pueden ver realmente el rostro de Dios. Eso no se trata de íconos o esculturas o de estar imaginando cosas. Debemos tener una actitud de adoración verdadera. Y el título de la enseñanza de hoy se llama El gozo de la verdadera adoración. El gozo de la verdadera adoración. Y está basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, desde el verso número 7, que ya estuvimos considerando un poco, hasta el versículo 12.
Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos 7 al 12. El gozo de la verdadera adoración. Voy a leer entonces este pasaje que está en Mateo capítulo 2, desde el versículo 7 hasta el versículo 12. Inmediatamente después de la lectura vamos a orar a nuestro Dios para que nos dé guía y dejamos este tiempo en sus manos. Mateo 2, 7 dice la palabra del Señor así. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Oremos, mis hermanos. Señor bendito, Padre celestial, Padre de la gloria, gracias de nuevo por la vida que nos das, por la oportunidad de estar aquí, Señor, reunidos para alabarte, para glorificar tu nombre, para entonar himnos de alabanza a ti, Señor, porque solo tú eres digno. Gracias te damos también, porque en esta mañana tú permitiste que abriéramos los ojos de nuevo, que pudiéramos respirar, que pudiéramos ver de nuevo a nuestra familia. Y Señor, que pudiéramos tener este tiempo de comunión alrededor de tu palabra, a través de la cual nos habla, Señor, aún. Gracias, Señor, por el privilegio de poder abrirla con libertad, cosa que en muchos países está prohibido, incluso bajo pena de muerte, el solo tener una Biblia en la mano. Gracias te damos por ese privilegio de poder abrirla, de poder leerla, de tenerla en nuestro idioma para poderla entender de alguna manera, Señor. Y por el gozo que tenemos de estudiarla, versículo a versículo, palabra por palabra, para extraer todas las verdades que tú tienes para nosotros. Señor, te pido que nos utilices de acuerdo a tu perfecta voluntad para entender, para ser recipientes de tu verdad y para que nuestra vida sea útil para tu gloria, pero sobre todo en obediencia, Señor, para todos los mandatos que tú tienes para nosotros. Gracias te damos por este tiempo, por cada familia reunida alrededor de estos aparatos, teléfonos o computadoras que me escuchan. Gracias por cada uno de sus corazones que dispone del tiempo cada domingo para estar juntos, Señor, en la distancia, aprendiendo de tu palabra. Te agradecemos todo esto, Señor, y dejamos este tiempo en tus manos preciosas. En el nombre de nuestro Salvador, tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Continuamos entonces con nuestro estudio del Evangelio según Mateo. En su Evangelio, ya sabemos, o el Evangelio de Mateo, sabemos que es un libro escrito para judíos con el propósito de mostrar al Señor Jesucristo como Rey. Hemos visto el cumplimiento de varias profecías descritas en el Antiguo Testamento. Y en cuanto al nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores, vemos cómo Mateo exalta o resalta de alguna manera en el texto el nacimiento del Hijo de Dios en la ciudad de David, en Belén de Judá.
un pequeño pueblito que quedaba o que queda al sur de la ciudad de Jerusalén. En medio de esto, del nacimiento del Señor, vimos como la llegada de unos visitantes extranjeros provenientes de algún lugar del oriente y llegaron a Jerusalén. Estando allí en Jerusalén, indagaron acerca del Hijo de Dios, al punto de que el rey Herodes de aquel tiempo, pues se angustió un poco, ¿no? Estaba perturbado y por eso hizo una reunión, reunió a los magos que llegaron de Oriente, reunió a los líderes religiosos de aquel tiempo, les hizo un cuestionamiento público y no logró mucho, no logró mucho. Entonces llegamos ahí al versículo 7 que acabamos de leer, donde dice que Herodes los llamó en secreto. Procuraba más información, quería saber más acerca de ese niño rey que de alguna manera en su mente estaba usurpando su título de rey de los judíos, ¿no? Cuando él realmente era el que estaba usurpando ese título. Y dice la palabra de Dios que les indagó diligentemente acerca del tiempo de la aparición de la estrella. Él le interesaba saber cuántos años tenía. Y en el versículo 8, ya después de del interrogatorio privado, ¿no? Herodes les dice, vayan, id y averiguar con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Este versículo podríamos encajarlo dentro de la personalidad de Herodes con una sola palabra, hipócrita. Y vemos varios verbos, son verbos de acción que apuntan hacia la adoración y que suenan muy maduros en la fe, ¿no? Suenan muy amables y muy dispuestos. Y el primer verbo que encontramos ahí en el versículo 8 es id. Vayan, viajen hasta Belén. De alguna manera, Herodes les está indicando el camino. Recuerden que ellos son extranjeros y llegaron a la ciudad principal, a Jerusalén, pero no tenían ni idea dónde quedaba Belén. ¿Por qué? ¿O será que Herodes no podía moverse e ir? ¿No era el anfitrión? ¿No era el que conocía esa tierra? ¿Por qué no iba? ¿Por qué no se movía de su zona de confort, sino más bien les decía, vayan ustedes? Ustedes que no conocen esta tierra, vayan. Por supuesto que Herodes se podía mover. Y si fuera buen anfitrión, quizá los habría acompañado. Y si de verdad estaba tan interesado en adorar al Hijo de Dios, al Rey, pues no habría tenido ninguna excusa ni ningún problema para levantarse e ir. Era un territorio que conocía. Luego les dice, ahí en el mismo versículo 8, id allá y averiguad con diligencia. Averiguar es indagar o informarse. Y en el estudio anterior, hace 8 días, hablábamos de que Herodes era paranoico, ¿no? Y tenía espías e informantes regados por todo el país que le informaban constantemente cosas. Él estaba plenamente informado de todo lo que sucedía en todo lugar. Tenía investigadores, tenía espías por todas partes. ¿Acaso no podría simplemente decirle a uno, averíguame exactamente en dónde está? ¿Por qué no lo haría Herodes? Hipocresía. Lo que hizo fue enviarlos a ellos a que averiguaran con diligencia acerca del niño. Pero después de la segunda parte, la segunda mitad del versículo dice allí, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Hallar, por supuesto, se refiere a encontrar, ¿cierto? Y lo que les dice es, ustedes extranjeros que no conocen este país, cojan este caminito hacia allá, miren a ver cómo llegan a Belén. Cuando lleguen allá, dedíquense a indagar, averigüen todo lo que puedan. Y cuando ya tengan la información, vengan a mí. Vengan y me dicen dónde es. Con eso yo con seguridad puedo ir muy dispuesto a adorar.
Oh, adorar es una palabra griega, la palabra proskuneo, que significa literalmente arrodillarse, inclinarse en señal de reverencia y respeto. ¿Ustedes creen que Herodes de verdad hubiese conocido al Señor Jesús siendo niño? ¿Se inclinaría ante él con respeto y reverencia? Hipocresía. Hipocresía. Así como el escultor de la introducción que hice hace un rato, donde le decía a su amigo, si de verdad quieres conocer a Cristo, arrodíllate, ponte de rodillas, inclínate ante el Señor, con disposición, con humildad, como cuando uno ora dispuesto al Señor. Herodes quizás nunca haría algo así. Es evidente que por el contexto, esa no era la actitud real del corazón de Herodes. Pero la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿cuál es la actitud de tu corazón? Cada domingo, ojalá cada día, no solo los domingos, sino cada día, el corazón de nosotros estuviera dispuesto en oración para indagar, para ir, para averiguar acerca de las grandes verdades del Señor, de sus nuevas misericordias, de las profecías, del cumplimiento de las promesas. Ojalá nuestro corazón a diario sea perseverante para indagar de la palabra de Dios. Ojalá nuestro corazón, con reverencia, cada día tenga la disposición de agradecer y en humildad arrodillarnos delante de Dios. Agradecer en su santo nombre. Si ustedes recuerdan cuando Juan el Bautista hablaba a sus discípulos, por allá en Juan 3:30, y decía, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Cuál es la disposición humilde del corazón de cada uno de nosotros? Vemos, por un lado, esa disposición falsa de Herodes, pero también vemos esa disposición real y verdadera en el corazón de los magos. Versículo 9. Ellos, se refiere a los magos, por supuesto, habiendo oído al rey, se fueron. Y es interesante ver en este punto cómo el Señor, conociendo quién era Herodes, lo supo utilizar, ¿saben? Fíjense que eso que dijo Herodes en el versículo 8, a la larga es una guía, una dirección para estos extranjeros que estaban en ese país. De alguna manera los sacó aparte, solitos, y les dijo amablemente, miren, Belén es por aquí, por este camino, vayan hacia allá. Y al mismo tiempo fue como una manera de indulgencia, ¿no? Imagínense unos hombres llegando del extranjero diciendo, ¿dónde está el rey que lo queremos adorar? Pues un tipo como Herodes, así de sanguinario como era, pues perfectamente los había podido matar y que es rey ni que nada. Pero simplemente les dio, el Señor los supo usar para guiarlos por el camino hacia Belén y les dio la vida para poder ir a adorar la verdad de lo que iban a hacer. Se fueron de allí, dice el versículo 9, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Podemos notar en el texto que hemos venido leyendo que al parecer la estrella no estaba todo el tiempo en el lugar, ¿no? No era visible todo el tiempo. Durante los versículos cuando estaban en Jerusalén indagando y mientras estuvieron con Herodes y demás, ellos mencionaban la estrella, pero en ningún momento en el texto dice la estrella se veía, como si los demás no la estuvieran viendo. Y solo hasta después, de acuerdo con el texto que estamos viendo, solo hasta después de que ellos, los magos, salen de Jerusalén hacia Belén, volvieron a ver la estrella. Se registra de nuevo que es visible para ellos. Y esa expresión en el versículo 9, después del punto y coma donde dice, he aquí, es una expresión fuerte
para llamar la atención al lector hacia la estrella. Y cuando nosotros ya entendemos la posición geográfica de Belén y Jerusalén, ¿cierto? Recordemos que los magos dijeron que habían visto la estrella estando en Oriente y lo que hicieron fue seguirla. Y de alguna manera llegaron a Jerusalén, pero ahora en este texto, de una manera increíble y difícil de entender, dice que la estrella la volvieron a ver y que iba delante de ellos. El texto en el griego da la idea de que les guiaba, como si estuviera delante de ellos diciéndole, vengan, es por aquí. Y cuando dice hasta que llegando se detuvo, nos daría la idea de alguna manera de que la estrella se estaba moviendo de norte a sur, desde Jerusalén hacia Belén. Algo difícil de entender, difícil de comprender. Porque si fuese así y la estrella hubiera sido algo maravilloso y muy grande, por ejemplo, pues con seguridad habrían textos en otros lugares hablando de esa estrella, de ese fenómeno tan grande, tan maravilloso, tan increíble, pero no los hay. No los hay, es como si los magos hubieran sido los únicos que la vieran. Curioso. Y, y si iba delante de ellos guiándoles por el camino, pues quizás también podíamos pensar de que no estaba tan alto como las estrellas que nosotros normalmente estamos o conocemos, ¿no? La palabra traducida como estrella allí es la palabra aster, de donde vienen los astros, cuando mencionamos nosotros esa palabra. Y este fenómeno es inexplicable desde el punto de vista bíblico. Cualquier tipo de explicación que yo trate de darles acerca de este fenómeno, de que estaba a cierta altura, de que brillaba así, de que se movía así, de que asá, no son más que meras especulaciones, porque en la Biblia no dice nada de esto. La base bíblica dice que había una estrella que les guió, no más. No hay explicaciones más profundas acerca de eso. Lo demás serían puras especulaciones. Y si ustedes van a investigar, seguramente van a encontrar cualquier cantidad de supuestos tratando de entender esto. Lo cierto es que esta manifestación tenía que ver con un fenómeno natural que era visible para los magos de una forma sobrenatural. Y por supuesto allí está la mano de Dios. Y dice que iba delante de ellos. Y cuando ellos llegaron a Belén, fíjense que no dice que tuvieron que indagar. ¿Se acuerdan que cuando llegaron a Jerusalén estuvieron por toda la ciudad preguntando, dice ahí el versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en Oriente y venimos a adorarle. Cuando llegaron a Belén no pasó eso. No pasó lo que quería que hiciera Herodes. El Señor utilizó este fenómeno para llevarlos al punto exacto. Dice allí que se detuvo sobre donde estaba el niño. Ustedes se imaginan en ese tiempo donde no habían aparatos eléctricos, ni comunicaciones sofisticadas, ni mucho menos GPS, estos hombres, que en principio, como yo les decía hace un tiempo, se pensaba que eran más o menos 12, una docena de hombres. Después de meses, varios meses de viajes a través de diferentes países, desiertos, montañas, ríos, llegar y ver que la estrella se queda quieta en un lugar. Fíjense lo que dice el versículo 10. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Uf, ha llegado el momento que esperaban después de semejante viaje. La estrella se detuvo en el lugar exacto que ellos esperaban encontrar después de tantos meses. Y el versículo 10 tiene una fuerza en el idioma original que estuve indagando y mirando los textos y es muy difícil de expresarlo en el idioma español. El lenguaje que expresa
Los textos en el griego son muy fuertes. Eh, no sé ustedes, yo creo que sí. La mayoría de ustedes piensen por un momento el día en que conocieron a su Señor, el día que entregaron su vida a Cristo. ¿Podrían expresarlo con palabras? ¿Podrían expresar claramente y con toda la intensidad de ese momento lo que sintieron cuando fueron liberados del pecado y que Cristo entró en sus vidas? Difícil, difícil. Algo así es lo que está expresando el gozo cuando dice allí en el versículo 10, con muy grande gozo se regocijaron. Es una alegría totalmente inexplicable lo que sintieron estos hombres al llegar a ese lugar. Su búsqueda había terminado. La estrella les continuó, esa luz les continuó guiando hasta donde debían estar. Y hay un componente espiritual claro aquí. Estos hombres habían encontrado su nuevo rey y su señor. Es interesante cuando leemos la vida del ministerio del Señor Jesús con sus yo soy. Cuando dice yo soy la luz del mundo. Esta estrella, esta luz, fue la guía para encontrar a Cristo. Y Cristo es la guía para encontrar la vida eterna en la presencia de nuestro Señor. Yo creo que cuando estos hombres llegaron a ese lugar y la estrella se ubicó, se quedó quieta en ese sitio, como diciéndoles, aquí es. Por fin llegamos. Pensaba yo en ese libro del progreso del peregrino, cuando Cristiano finalmente entiende, ve la luz y se quita ese peso de encima. Wow. Los magos habían llegado. Estaban en tierra desconocida. Buscaban un rey y no lo encontraron en un palacio grande, lleno de oro, lujos. Llegaron a un pueblito chiquito. Llegaron a una casita chiquita, pero llegaron con disposición en su corazón de obedecer a Dios. Fueron guiados por la luz a donde debían llegar. Habían encontrado a su nuevo rey. Versículo 11. Por supuesto, de la emoción no se pudieron quedar afuera. Dice que entraron a la casa. Cuando vemos la palabra casa allí, la palabra indica una morada familiar. Es decir, no estamos hablando del pesebre. Si ustedes recuerdan, cuando vimos Lucas, Lucas nos da la historia de los pastores en esa noche que llegaron esa misma noche del nacimiento del Señor y encontraron al niño ahí en el comedero de los animales, en el pesebre. Pero ese mismo día se fueron regocijados, contándole a todo el mundo y siguieron sus labores porque tenían que cuidar los animales, las ovejas en el campo. Pero aquí la palabra casa nos está diciendo que no están en un pesebre, nos está diciendo que ya están acomodados en un lugar de vivienda familiar, lo cual nos indica que José y María quizá llevaban ya varios meses. Recuerden que ya habían ido al templo y ya habían pasado por lo menos 40 días antes de realizar todos estos ritos que tenían que hacer en el templo. Y cuando nosotros miramos un poco más adelante el texto, cuando Herodes, ahí en el versículo, ¿cuál es? ¿Versículo 12? No, versículo 16 del mismo capítulo 2. Dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén. Ese era el propósito de la indagación privada que hizo a los magos. Herodes quería indagar el tiempo de la visión de la estrella para calcular más o menos qué edad podría tener este niño y por eso mandó matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Qué edad tenía exactamente? Bueno, no lo sabemos, pero sí podemos saber
que estaba entre los 40 días que ya habían pasado para, para los ritos en el templo y tenía menos de 2 años de edad. ¿Cuántos años, cuánto tiempo pudieron estar en Belén? No sé, quizás meses, quizás un año. Posible que el niño apenas estuviera empezando a caminar, o quizás todavía tendría unos 3, 4 meses, no lo sabemos. El niño era muy pequeño, pero lo que sí nos queda claro es que ya no fue la noche del nacimiento, fue tiempo después y ya estaban viviendo en una casa. En segundo lugar, podemos ver allí, y resulta interesante, porque en los textos de Mateo y en Lucas, casi siempre cuando hay movimiento de esta familia, se menciona primero al padre. Dicen José, María y el niño, o José y María. Pero aquí específicamente primero hacen referencia al niño, luego mencionan a María, pero por ningún lado aparece José. Lo cual nos puede indicar de que en ese momento, cuando llegaron, lo primero que estaban interesados en ver era el niño. En esa misma casa estaba su mamá, María, pero José no aparece. ¿Por qué? Bueno, no lo sabemos. Pero al parecer en esa casa, en ese momento, cuando llegaron los magos, solamente estaban los dos. Y viene algo maravilloso acá. Cuando dice allí, en la segunda parte del versículo 11, y postrándose lo adoraron. Y postrándose lo adoraron. Y ahí bien podríamos preguntarnos cada uno de nosotros en nuestro corazón, ¿para qué nos reunimos cada domingo a esta hora a través de Zoom? ¿Para qué buscamos a Dios periódicamente? ¿Para qué si no es para reconocer su grandeza y adorarle? Durante muchos años, que el Señor me ha permitido servirle, algún tiempo hablaba con un hermano, aquel tiempo complicado para mí en el que estuve sirviendo con jóvenes en otra iglesia. También estuve sirviendo con niños, tuve tiempo con varones, varios años como diácono y gracias a la misericordia del Señor ahora como pastor, he conocido vidas verdaderamente complicadas. Hombres y mujeres con problemas de vicios, con hogares destruidos, a los que el Señor les ha mostrado la guía de su luz y han podido encontrarle, han podido conocerle. Su vida ha cambiado. Y saben, cuando nos encontramos a esas personas, domingo tras domingo, que con humildad en su corazón entienden el cambio tan grande que es conocer al Señor, y que llegan a la iglesia no porque tú eres el pastor o porque tú eres el maestro, sino porque aman verdaderamente a Dios y llegan a entonar cantos desde lo más profundo de su alma, de su espíritu, en alabanza y gozo a su Dios. Así no sean los más grandes tenores, ¿saben? Mucha gente se avergüenza que porque la voz no es muy bonita. Pero es hermoso ver a personas que no tengan una voz muy bonita, pero se gozan plenamente en alabar a su Dios. Da gozo escuchar a estos hermanos. Y da gozo ver cómo, a pesar de la distancia, algo que hemos visto, sobre todo aquí en la iglesia en el Rosal, eso es algo muy bonito. Porque si ustedes se dan cuenta, muchos de los hermanos viven lejos. Lejos, realmente lejos de donde queda pues el sitio de reunión de nuestra congregación. Pero saben, no es excusa para que lleguen a alabar a Dios. No importa la distancia, no importa lo desafinado de la voz, no importa la condición socioeconómica. Lo que importa es lo que el Señor hizo en tu vida. Y eso es motivo suficiente de agradecimiento para alabar a Dios.
Pero eso nos debe dar mucho ánimo, mucho gozo, ver la disposición del corazón de los hermanos. Sin embargo, tristemente también se evidencian corazones fríos, corazones que han dejado de ver esa luz que les guía, han dejado de ver la estrella del Señor y se han ido convirtiendo poco a poco con tristeza como Herodes, que no dicen, vamos, levántate y vamos a alabar al Señor, sino que dicen, vayan, vayan diligentemente, averigüen y vienen y me dicen. Y cuando vengan y me digan, pues quizás yo también vaya y le adore. Pasan días, pasan meses, pasan años y no llega ese día en que realmente se levanten con disposición de nuevo y vayan y le adoren. Qué gozo, hermanos, ver hombres y mujeres cuando estamos en la iglesia que demuestran corazones y almas ocupadas para agradar y alabar al Señor. Da regocijo, da ánimo, eso aviva el corazón y sobre todo cuando tú estás delante, o mejor, detrás de un púlpito, enseñando la palabra y ves esa disposición en los corazones, da mucho ánimo. Da mucho ánimo cuando no importa las dificultades o la distancia, llegar a adorar a Dios es una prioridad y un gozo que llena el alma. Domingo tras domingo, miércoles tras miércoles. Pero bueno, regresando a nuestra historia, luego del largo viaje de varios meses, de indagar, de caminar, de llegar por lugares desconocidos, están ahora cara a cara y frente a Cristo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Postrándose, lo adoraron. Y cuando yo leía este texto, cuando yo veo estos verbos en dirección al Señor, siempre me gusta indagar en el original, tratar de entender el griego, qué es lo que dice allí. Y aquí postrándose le adoraron son dos palabras en el griego, la palabra pipto y la palabra proscuneo. Y la palabra proscuneo es la misma palabra que utilizó Herodes cuando dijo, yo también vaya y le adore. Es la palabra adorar y se refiere a inclinarse en señal de respeto, ¿cierto? En humildad como parte de un saludo. Y teniendo en cuenta lo que significa esta palabra, pues muchos lo que simplemente dicen es que los magos llegaron y saludaron. Pero no es así. Porque la primera palabra donde dice postrándose es la palabra griega piptos. Piptos. Y es una idea muy distinta a un simple saludo. Porque la palabra es una palabra fuerte que indica la idea de aligerarse al punto de caer al piso. Y venía a mi mente cuando leía esto el pasaje por allá de Juan 18:6, si ustedes recuerdan, la noche en que el Señor Jesús fue entregado por Judas, estando allí en Getsemaní, orando mientras los discípulos se dormían. Cuando llegaron del templo, Judas y otros soldados, dice el versículo 4, estoy en Juan 18:4, dice lo siguiente, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y el versículo 5 del capítulo 18 de Juan dice, le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que les entregaba, y cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Retrocedieron y cayeron a tierra. Y eso me ponía a mí en la mente esta escena cuando los magos llegaron a la casa de María y estaba allí el Señor Jesús. Porque ese versículo 6 del capítulo 18 de Juan, donde dice retrocedieron y cayeron a tierra, no quiere decir que dieron un paso atrás y se encontraron con una piedra y cayeron de espalda. Esa no es la idea ahí.
La idea es como si hubieran sentido un empujón hacia atrás e inmediatamente hubieran caído hacia adelante, de rodillas, en posición de humildad y adoración al Señor. Y la palabra traducida como cayeron a tierra en Juan 18:6 es la misma palabra piptos que aparece allí en Mateo capítulo 2, versículo 11, traducida como postrándose. Cayeron a tierra porque estaban delante de Dios. Ese gozo que sentían también necesitaba reverencia. El niño que tenían al frente no era cualquier niño, era Dios. Pero lo hermoso de todo esto es que en esa acción, en ese momento en que los magos caen de rodillas postrándose delante del Señor, lograron el propósito que traían desde su ciudad natal, desde Oriente. Ahí en el versículo 2 del capítulo 2 dicen, venimos a adorarle. Y fue precisamente lo que lograron hacer, adorar a Dios. Con reverencia, con un gozo muy, muy grande. Y después de eso hicieron algo más. Cuando era niño en mi casa, y yo sé que a muchos de ustedes también les pasó, en mi casa mis abuelos, mis tíos, mi mamá, todos los mayores, recuerdo que siempre me decían, cuando vaya de visita, nunca llegue con las manos vacías. ¿Alguna vez le dijeron eso a ustedes? Nunca lleguen con las manos vacías porque es mala educación. Así sea un pan, cómprelo y llévelo. Y eso era así, literal. Yo me acuerdo que muchos bueno, la mayoría de mi familia, o mi familia más lejana cuando yo era niño, vivían en Zipaquirá. Muchas personas dicen, ay, tengo hermanos y primos en, no sé, Estados Unidos, Argentina, Alemania, por allá. Los míos más lejanos vivían en Zipaquirá. Y de vez en cuando íbamos hasta Zipaquirá y era obligatorio parar, porque la mayoría de la familia vivían en las zonas rurales, en campos, en fincas, tenían cultivos y demás. Pero era obligatorio entrar al pueblo, a Zipaquirá, y parar por lo menos en una panadería y comprar un pan especial para no llegar con las manos vacías. Nunca llegamos con las manos vacías a una visita. Y parece que la idea de los magos era similar. No llegaron con las manos vacías. El versículo 11 dice allí, abriendo sus tesoros, la palabra tesoro significa cofre, cofre para guardar, es la palabra que está traducida allí como tesoros. Abrieron sus cofres y le ofrecieron presentes al Señor. Y los presentes eran tres, mencionados aquí, oro, incienso y mirra. Perdón, yo miro acá un segundo. Oro, incienso y mirra. La pregunta en este punto obligatoria y como siempre es, ¿por qué estos? ¿Por qué oro? ¿Por qué incienso? ¿Y por qué mirra? ¿Tienen acaso estos elementos algún significado especial, espiritual, algo así? Bueno, estudiando un poco la palabra, encontré algo interesante aquí en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 24, donde el rey David tenía que hacer un ofrecimiento a Dios. Iba donde el rey llamado Araúna y le pide un campo. Y el hombre le dice, se los doy, tranquilo, no hay problema. Pero David le dice, no, sino por precio lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Eso está en 2 de Samuel 24, 24. Este hombre, David, el hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, decía que no puede ofrendar a Dios aquello que no nos cuesta.
No podemos ofrendar a Dios aquello que no nos cuesta, y eso sería algo interesante para reflexionar a la hora de ofrendar. Lo que ofrendamos a Dios, ¿nos cuesta o nos sobra? ¿Lo que ofrendas a Dios te cuesta o te sobra? Interesante. Orígenes, en el siglo primero, cuando estuvimos hablando algo de historia en nuestra escuela dominical, les hablé de Orígenes. Y este hombre Orígenes pretendió dar un significado espiritual acerca de los presentes de los magos. Y él dijo que el oro eh, tenía que ver con la realeza, que el oro se le presenta a los reyes. La palabra en el griego, escrita aquí como oro, en el versículo 11, bien podría ser utilizada como una moneda de oro o como un ornamento hecho de oro, pero dentro del contexto y la forma en que está escrito, se refiere a una pieza de metal en bruto. Es decir, lo que le entregaron los magos al niño en ofrenda fue un pedazo de oro, una piedra de oro. Sin embargo, cuando nosotros escudriñamos un poco la palabra de Dios, en Génesis capítulo 41, versículo 42, la palabra dice que José, el hijo de Jacob, al ser el virrey o el segundo al mando en Egipto, tenía como parte de la señal una cadena de oro en su cuello. En segunda de Samuel 12:30 también nos dice que cuando David derrotó al rey de Rabá, recibió la corona de oro que aquel rey tenía. En Job 3:15, por ejemplo, también se dice que los príncipes se distinguían del resto del pueblo porque tenían oro y plata. Y de hecho, muchas de las riquezas conocidas en todo el mundo, además de la sabiduría, en referencia al rey Salomón, tenía que ver con sus tesoros de oro y plata. Entonces podemos encontrar en todo el Antiguo Testamento que indudablemente el oro es relacionado con la realeza, con los reyes. Sin embargo, también en la palabra de Dios, pues encontramos el oro relacionado con otros elementos, ¿no? No necesariamente con el rey. Por ejemplo, las paredes, los muebles y los utensilios del templo eran hechos o recubiertos en oro. El pueblo de Israel, en medio del desierto, fabricó un ídolo, un becerro. ¿Y con qué lo hicieron? Con oro. En Apocalipsis 17, versículos 4 y 5, la gran ramera que se menciona allí también aparece mencionada con oro. En cuanto al incienso, este elemento en la Biblia se encuentra relacionado claramente con la adoración y el culto a Dios. En Primera de Crónicas, por ejemplo, capítulo 9, versículo 29, y en Nehemías 13:5, se señala que el incienso era cuidadosamente guardado en el santuario del templo. En Levítico capítulo 2 y 6, donde está la ley ceremonial, o parte de la ley ceremonial, también se menciona el incienso con relación a la ofrenda de la oblación. Si ustedes recuerdan, había una forma de llevar también alimentos y esos alimentos, antes de ser quemados en el altar, debían ser mezclados con un incienso especial para ser ofrendados a Dios. Pero también en Éxodo capítulo 30, versículo 37, el incienso se relaciona directamente con una fórmula muy especial que se utilizaba como un perfume aromático que solamente se podía utilizar dentro del santuario. Un perfume que era prohibido utilizarlo fuera de ese lugar. Y que tenía también incienso, pero mirra, como lo vamos a ver más adelante. La mirra es una resina grumosa sacada de un árbol de África. Dependiendo del fruto, puede ser marrón o puede ser rojiza. Algunos dicen que los probaban o tenían un sabor muy amargo, pero también tenía propiedades astringentes, antisépticas y estimulantes.
y era muy costoso conseguir esta resina. Y esta resina era parte fundamental de ese perfume que les estaba mencionando que se utilizaba en el templo. Era una base para crear un perfume con el cual se ungía el santuario, se ungía el sacerdote. Y como les digo, esta fórmula en aceite para ungir era prohibida utilizarla en otro lugar o en otras ocasiones que no fuera el templo. Pero al parecer también por las propiedades astringentes de este elemento, de la mirra, al parecer se utilizaba para embalsamar, para cubrir los cuerpos de las personas fallecidas antes de colocarlas en los sepulcros. Por eso, algunos teólogos, por esto que acabo de decir, algunos teólogos se inclinan a decir que el oro simbolizaba que Cristo es el Rey. El incienso quizás apunta a que Cristo es sacerdote y la mirra apunta a que el Señor habría de morir. Y tiene mucho sentido, ¿no? Tiene mucho sentido con que Cristo es Rey, Cristo es sacerdote y que iba a morir por los hombres. Sin embargo, por mucho esfuerzo que hagamos en la interpretación de estos elementos y que encontremos coincidencias en la palabra de Dios, pues la Biblia no lo dice tampoco claramente que era para esto o para esto. Sin embargo, tiene mucho sentido. Y más en el Evangelio de Mateo, cuando el propósito es mostrar a Cristo como Rey. Cristo es el Rey, es lo que quiere Mateo allí. Lo interesante de ver acá es que si nosotros vemos el contexto de todo lo que hemos visto del nacimiento del Señor Jesús, pues José y María, si bien no estaban en pobreza absoluta, pues no estaban en unas condiciones muy buenas. Y es interesante ver desde este punto de vista cómo en medio de las dificultades económicas de una familia terrenal, el Señor sabe las necesidades y provee. Esta familia, después de todos estos acontecimientos, tendría que viajar a Egipto, tendría que huir de regreso y volver a Nazaret. Les faltaba mucho por hacer y su situación económica no era la mejor. Sin embargo, estos hombres les acaban de entregar elementos muy costosos para ese tiempo, que podrían bien constituirse en un excelente sustento y muy necesario para el momento que iban a pasar y lo que vendría. Interesante ver cómo Dios conoce las necesidades y suple, incluso utilizando a personas que ni siquiera conocemos. Y así sucede. Gracias a Dios por eso. Versículo 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. De la misma manera como el Señor hizo ver la voluntad o su voluntad a José, allí en Mateo capítulo 1, versículo 20, de esa misma manera le hizo saber su voluntad a los magos. Esto nos hace entender que de alguna manera los magos tenían una relación con Dios. Eran sensibles espiritualmente. Pero no vuelvan a Herodes es una advertencia. Herodes era, por supuesto, la manifestación de la maldad en ese tiempo. Estos magos que ahora conocían a Cristo obedecieron a Dios y no volvieron a Jerusalén. Tomaron otro camino y regresaron, imagino yo, con gozo en su corazón por haber logrado el propósito de Dios y de haber obedecido. Pero, ¿saben? Yo creo que no regresaron siendo los mismos. No regresaron siendo los mismos. Porque cuando tú conoces a Cristo, cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, tu vida debe cambiar, tu camino debe cambiar, porque ahora eres nueva criatura y no vas a regresar a tus caminos anteriores. Con todo esto, mis amados hermanos, hasta este punto y a partir de este pasaje podemos ver varias cosas. O quiero resaltar algunos puntos en cuanto a la experiencia de los magos frente a la voluntad de Dios. Y que quizás nos dé guía a nosotros como creyentes
para ser obedientes, sino apartarnos de su voluntad. En primer lugar, debemos notar que los magos siguieron la luz que Dios les dio. Quizás no estaban en un contexto judío donde vivían, pero el Señor proveyó una luz que les guió al Salvador. Y Dios conoce la oscuridad en la que estamos nosotros y nuestro corazón y ha provisto la luz del mundo, a Cristo. Debemos seguir esa luz que Dios nos da. En segundo lugar, los magos cuando llegaron a Jerusalén, enfrente del rey y de los líderes religiosos, confirmaron el paso a seguir a través de su palabra. Fíjense que cuando llegaron a Jerusalén estaban un poco confundidos, pero la palabra de Dios claramente les dijo: tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes, porque de ti saldrá un guiador. La palabra de Dios es guía, es el camino que necesitamos para encontrar a nuestro Salvador. En tercer lugar, estos hombres no judíos, gentiles, obedecieron sin cuestionamiento, sin excusas. Ah, es que queda muy lejos. Ah, es que está haciendo sol. Ah, es que está haciendo frío. Me acabo de acordar de uno de esos comerciales en los que habla nuestro hermano Ezequiel ahí en BBN. ¿Por qué no vas a la iglesia? ¿Cuál es tu excusa? Los magos sí vieron la luz que el Señor les proveyó. Confirmaron los pasos a partir de su palabra y obedecieron sin ningún tipo de cuestionamiento, porque sabían a quién seguían. La Biblia nos insta a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Qué peligroso es tomar una decisión de dejar de congregarnos, porque tu corazón se puede enfriar. Se puede enfriar sin que te des cuenta. Y en cuarto lugar, como les decía al final del versículo 12, noten que los magos no regresaron por el mismo lugar, sino regresaron a su tierra por otro camino. Porque cualquiera que viene a Cristo regresará a su casa por otro camino, siendo nueva criatura. ¿Recuerdan ustedes cuando conocieron al Señor? ¿Cómo volvieron a su casa? Siendo nuevas criaturas, llenas de gozo, con ganas de compartir. Bueno, no sé si tomarían el mismo transporte de regreso, eso sí no lo sé si sería de otro camino, pero sé que eran nuevas criaturas en Cristo. Y quiero terminar esta mañana a manera de reflexión con un texto y una invitación que encontré en el comentario de Matthew Henry en referencia a este pasaje. El texto en referencia a estos versículos que escribió este hombre dice lo siguiente: quien busca humildemente a Cristo no tropezará si le halla a él y a sus discípulos en chozas oscuras, después de haberlos buscado en vano en los palacios y ciudades populosas. ¿Hay un alma ocupada en buscar a Cristo? Querrá adorarlo y decir: sí, yo soy una criatura pobre y necia y nada tengo que ofrecer. Nada. No tienes un corazón, aunque digno de él, oscuro, duro y necio. Dáselo a Dios tal como es y prepárate para que Él lo use y disponga como a Él le plazca. Él lo tomará y lo hará mejor y nunca te arrepentirás de habérselo dado. Él lo moldeará a su semejanza. Él mismo se te dará y será tuyo para siempre. Oremos, hermanos. Señor amado, tú conoces los corazones de cada una de las personas que me escuchan en esta mañana.
Tú conoces, Señor, cómo está su ánimo espiritual frente a ti en este día. No sé cuáles sean las dificultades que puedan tener aparte de este tema del aislamiento a causa de la pandemia. No sé qué dificultades económicas quizás puedan tener. De pronto problemas dentro de sus propias familias. De pronto el aislamiento les ha llevado a un estado de soledad que ya no pueden soportar. Quizás el aislamiento les ha llevado a apartarse de ti, de tu palabra, de la disciplina y de los mandatos que tú nos das, Señor. Tú conoces cada corazón, cada vida, cada familia. Señor, yo te pido por estas almas. Te ruego por la vida de mis hermanos, de las personas que me escuchan, que quizás aún no tienen una relación contigo, Señor. Yo te pido para que tú estés fortaleciendo los espíritus de cada uno de los que me escuchan, para que no se aparten de esa luz admirable que es tu Hijo Jesús y que nos has puesto en nuestra vida. Señor, ayúdanos para seguir tu palabra, guiarnos a través de ella. Esa palabra que es lámpara a nuestro camino, que es guía para tomar las decisiones correctas en nuestra vida, a pesar de lo que pueda estar sucediendo en el mundo. Señor, yo te pido para que cada hombre y mujer que me escucha avive en su corazón ese sentir real, real, de acercarse a ti con un corazón dispuesto a adorar, a alabar tu nombre, a glorificarte. Y que cuando podamos llegar ante ti, Señor, a adorarte como tú lo mereces, podamos experimentar ese gozo único e indescriptible que da tu presencia, Señor. Te ruego, Señor, para que aquellos que aún no tienen una relación personal contigo, tomen una decisión humilde en arrepentimiento, doblen su rodilla, abran su corazón, reconozcan que no somos dignos de estar delante de ti y en agradecimiento, Señor, a todo lo que tú nos das, reciban el regalo precioso de la salvación. Señor, a esos corazones fríos, ayúdales, Señor, a ser corazones de carne que quieran alabarte. Y a esas mentes y a esos corazones que aún rechazan el regalo de tu salvación gloriosa. Señor, por un corazón de carne, un corazón humilde en arrepentimiento, un corazón que tú cambies, una vida que tú cambies, que tú la moldees de acuerdo a tu perfecta voluntad. Y que podamos tener ese gozo de conocer hermanos nuevos en la fe, con la certeza de que después de la muerte, tú, Señor, nos darás un cuerpo glorificado, que te veremos cara a cara y que también podremos estar con ellos en la gloria, gozándonos de la vida eterna que tú nos has provisto. Señor, hazles nuevas criaturas, así como lo hiciste con nosotros algún día sin merecerlo. Gracias, Señor, por la vida eterna que nos das. Gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de estos hombres cuyos nombres no conocemos ahora, pero que es posible, Señor, que en la eternidad les podamos ver, podamos hablar con ellos. Padre Santo, dejamos nuestras vidas, nuestras familias, cada uno de nuestros familiares que no te conocen en tus preciosas manos. Y te damos la gloria por tu palabra y por todas las cosas grandes que nos enseñas. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo, Jesús, nuestro Salvador, Señor y Rey. En el nombre de Él. Amén.
Mis hermanos, muchas gracias. Gracias por los que pusieron su camarita y les puedo ver la carita. Dios les bendiga. Hola, mi hermana Janet, ¿cómo estás? Hola, Marina, ¿cómo están? Hola, hermanito, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Haciendo solecito o eso es neblina? Nosotros aquí bien en la puerta, en un potrero para poder coger la señal. Ah, les toca afuera. Mal que no les llovió. Hola, mi Gracias. hermana Ida, Gracias, Dios pastor. bendiga. Igualmente, que tengan un feliz fin de semana todos los hermanos de sus familias. Que así sea. Gracias, mi hermana, bendiciones. Este puente no sé en dónde Igualmente. pasarlo, si en la sala o en la cocina, en la habitación. No sé para dónde irme, la verdad. Toca que le digas a Jerry que te saque a dar una vueltica. La cocina no, porque esta semana me tocó 2 días. Ya la cocina. Después de esta cuarentena nada va a ser igual. Ya está cocino. Hola, hermano Alvarito. Mira todo como regañado. Hola, mi hermano Álvaro. Hola a todos. ¿Cómo están? También está ahí mi hermana Mercedes. ¿Cómo están? Adiós. Me imagino que el bracito azul es de Angélica. ¿Quién es Eleazar? Eleazar, nuestro hermano Eleazar. Hola, pastor. Hola, mi hermanito. ¿Cómo Bendiciones. estás? Haberlo dicho antes. ¿Cómo les ha ido? Bien, señor. ¿Cómo van todos? Bien, gracias a Dios. Amigo, ¿usted, pastor? Bien, mi hermano, gracias al Señor. Bien. Bien, me alegro. ¿Su esposo, sus hijos? Bien, hermano, gracias a Dios. Pues yo estoy ahí caminando cojo porque ayer me resbalé y le di una patada de frente a una pared y Ah, tengo el no. dedito. Ustedes saben lo Quedó que es la... tocarse el dedito del pie. Entonces estoy ahí cojo. Ah, no, pastor. Mejor más fácil con un balón. Sí. La próxima vez dejaré el ladrillo por un balón. Así es, pastor. Bendiciones. Gracias, mi hermano. Bueno, vamos a esto por aquí. Sí, ese dedito gordo se me puso re gordo ayer. ¿Qué más, mi hermano Álvaro? Gracias, hermano, igualmente. Dios les bendiga. A mis hermanos, Dios les bendiga. Igualmente, chao, hermanos. Bendiciones. Amén. Ya me voy porque Bendiciones tengo a que ir hacer el todos. almuerzo. Que estén bien. Un agrado verlos. Chao. Igualmente, mi Que se hermano. mejore. Eso solo me pasa a mí al Chapulín Colorado, pero bien. Chao, mis hermanos. Dios les bendiga. Estén bien.